Gracias a Dios, un gusto especial verles en esta mañana de domingo. Y también pues damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook y a las personas que nos visitan por primera ocasión. Creo que tenemos visitantes de primera ocasión. Si es así, si es la primera vez que vienes, podrías levantar tu mano ahí en tu lugar. Gracias a Dios. Tenemos un matrimonio. Gracias. ¿Sus nombres, perdón? Christopher y Erika. Ya no se me olvida, Christopher y ¿cómo? No es cierto, y Erika, ¿verdad? Bien, allá atrás también otro matrimonio, Salvador y Alejandra. No se me olvida ya, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Por acá? Un joven. Ok, ¿cómo te llamas? No te escuché. Juan. Dios te bendiga, Juan. Bueno, pues a todos, también allá otro joven. ¿Perdón? Ángel. Ah, ya tenemos un ángel. Gracias a Dios. Bienvenido también, Ángel. Gracias a Dios y a todos ustedes, de verdad, que nos acompañan por primera vez, sean muy cordialmente bienvenidos. Damos un aplauso de agradecimiento al Señor por la oportunidad que nos da de recibir a nuestros hermanos, y todos igualmente sean muy cordialmente bienvenidos en esta mañana. Vamos a continuar con este estudio que hemos iniciado sobre algunos salmos que, como hemos comentado, tienen una importancia medular para el desarrollo y crecimiento de la vida eclesiástica. Y en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, vamos a hacer un análisis del Salmo 133. Así que vamos ahí, por favor. Salmo 133, 3 versos. Y vamos a darles lectura. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envió Jehová bendición y vida eterna. Dos ilustraciones dentro del Salmo. Una es en relación al óleo, a un aceite, un buen aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, y el otro elemento ilustrativo, el rocío que desciende del monte Hermón hacia Sión. Bueno, estos son elementos que vamos a estudiar a continuación, pero no sin antes orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta oportunidad. Cada oportunidad para hacerlo es muy importante. Es fundamental, Señor, que nos demos cuenta que eres digno de ser adorado, exaltado, bendecido. Nuestra obediencia, Señor, se constituye en una forma genuina, inobjetable de adoración a tu santo nombre. Queremos pedirte perdón en esta mañana por el pecado que hemos cometido. No queremos que existan obstáculos entre la iluminación que por tu Espíritu Santo recibiremos de tu palabra. Queremos que nuestro corazón se encuentre en pureza por el poder de tu sangre que limpia y purifica la vida y el alma de aquel que persevera en la luz. Ayúdanos en esta mañana, ayúdanos a ser iluminados por el consejo de tu palabra y a crecer en unidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, de acuerdo a la información de este salmo, la iglesia es el lugar en el que el Señor manda una bendición que produce vida eterna. La iglesia que cubre el requisito que menciona el versículo 1 del Salmo, la resultante final en esta congregación local es bendición y vida eterna. La comunión que el Señor nos provee unos a otros en la iglesia nos protege, hermanos, de las amenazas del exterior que se levantan en contra de nuestras vidas. Amenazas tales como la influencia de los valores de este mundo que se infiltran a las congregaciones a través precisamente de los medios de comunicación, a las familias de las personas que integran una congregación cristiana, a través de los medios electrónicos, a través de las filosofías, las instituciones, las escuelas, a través de todos los sistemas de pensamiento, hermanos, que son enteramente contrarios a los preceptos fundamentales de la palabra de Dios. Son contrarios a la ley de Dios y por tanto contrarios a la iglesia. Pero la comunión en la iglesia, hermanos, también nos protege contra la destrucción que nosotros mismos podemos ocasionarnos. Nosotros mismos. Y me estoy refiriendo, hermanos, a que nos protege del egoísmo y del orgullo.
Por eso es muy importante saber por qué debemos de formar parte de una congregación local, por qué debemos de formar parte de la iglesia. Hay muchos motivos, pero entre otros que vamos a ver el día de hoy, debemos de ser parte de la iglesia porque el pecado, hermano, al pecado le gusta estar solo. Al pecado le gusta estar solo. Cualquier tipo de pecado busca la sombra, busca la penumbra, la tenebra, para poder permanecer en impunidad y no recibir la justa retribución por la comisión del mismo. Al pecado le gusta estar solo. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente indispensable y fundamental formar parte de una congregación. Tan solo este motivo tendría que ser suficiente para desear vivir la mayor parte de nuestra vida al interior de la comunión entre los hermanos en la fe. Todos los cristianos deben de vivir en comunión y conectados con una iglesia local, y no al margen de ella, como tantas veces muchos de nosotros hemos deseado, y precisamente por el motivo que he comentado, porque al pecado le gusta estar solo, y lo sabemos perfectamente bien. Hay mucha gente que vive así y que cree que es cristiana, unas veces por ignorancia, pero otras porque en la iglesia se les corrige y se les exhorta, y evidentemente esto no gusta a nadie, porque en la iglesia se rinden cuentas, hermanos. No se puede caminar con una comunidad de creyentes hacia la patria celestial que Dios nos ha prometido y hacer lo que a cada uno de nosotros nos venga en gana. Por eso cuando alguien te confronta con tu pecado, un pastor o un hermano fuerte en la fe, no cualquier hermano, un hermano fuerte en la fe, tenemos que verlo como la misericordia de Dios para nuestra vida y no como algo que hace alguien para entrometerse en nuestra privacidad o en nuestra intimidad. Es una gracia de parte de Dios. Por eso, si de verdad quieres pelear seriamente contra el pecado y quieres ser corregido, levantado, sustentado cuando caes, entonces la iglesia cristiana, la verdadera, no la que se hace llamar así, pero solamente es un club de amigos, la verdadera, esa será un lugar deseable para la persona que desea ser corregida, levantada y sustentada. Si tú quieres vivir al seno de la iglesia genuina, la bíblica, aquella que está trazada en los preceptos de la Escritura, en el fundamento de la forma en la que el Señor Jesucristo la ha instaurado y que viene revelada en el Nuevo Testamento, entonces, hermano, la iglesia para ti será un lugar deseable, será un lugar agradable. Ahora bien, si lo que quieres no es ser corregido y levantado, sino solamente ser sustentado, pero en tus propios errores, entonces la iglesia, hermanos, la verdadera, no un club de amigos, ¿sabes cómo la vas a ver? Te va a resultar terriblemente incómoda. No te va a gustar estar ahí porque es un lugar en el que se te corrige y entonces vas a comenzar a buscar un lugar donde más bien se te acaricie la oreja para tranquilizar eventualmente tu conciencia. La iglesia local es el sistema que Dios ha diseñado para que podamos caminar juntos hasta que estemos en su presencia. Y si Dios lo ha diseñado así, hermanos, entonces no significa que la iglesia sea el mejor sistema de comunión entre los hermanos, lo que significa es que es el único sistema de comunión entre los hijos de Dios. La iglesia es el único porque Dios lo ha diseñado así y por eso, hermanos, estar fuera de la iglesia es estar en un lugar de desobediencia. Antes de entrar al análisis del Salmo 133 con la guía del Espíritu Santo, quiero que hagamos una breve introducción utilizando las palabras que el apóstol Pablo le es inspirada en Efesios capítulo 4 al respecto precisamente de la iglesia local. Cómo ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros debe de funcionar para generar bendición y crecimiento a la vida del creyente. No solamente es un lugar agradable, sino un lugar en el que desciende la mayor cantidad de bendiciones en este mundo y nos prepara para la vida eterna en el mundo venidero. Ahora, con esto, antes de que entremos a la lectura del capítulo 4 de Efesios, no quiero decir que fuera de la iglesia no vayamos a encontrar estas bendiciones. Claro que sí, las vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando tienes tu devocional a solas con el Señor en tu casa, cuando tienes un tiempo de intimidad, de oración personal con Él. Incluso hay personas que han encontrado la conversión a Jesucristo en la intimidad de sus habitaciones. Pero sin duda, hermanos, es en la iglesia local, en medio de sus santos, congregados en su nombre, donde el Señor se manifiesta de una forma especial, más que en cualquier otro lugar. Vamos a Efesios 4 y vamos a dar lectura del verso 11 al 16. En esta porción Pablo habla de la unidad en el espíritu de la iglesia, la unidad en el espíritu de la iglesia. El verso 11 dice así:
Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para darle crecimiento al cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a esa unidad y a ese conocimiento. Por lo tanto, entendemos que esta unidad no es algo que se dé de facto, no es algo que se dé instantáneo, es un proceso. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tenemos que seguir? La verdad, con una actitud de amor. Pero te das cuenta que no seguimos el amor, seguimos la verdad. Cuando nosotros pretendemos seguir el amor al margen de la verdad, eso, hermano, no sirve absolutamente para nada. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí en todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen los miembros, hermanos? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea que en una iglesia local no todos vamos a desempeñar la misma función y la misma actividad. Cada miembro tiene una función particular. Recibe entonces su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos aquí que Dios otorga un llamado, hermanos, a una serie de personas que les regala unos dones especiales para bendecir a la iglesia. Y esa bendición que desciende sobre la iglesia consiste en equipar a los santos, en darles recursos para que sean puestos a sí mismo al servicio de los miembros de la congregación. Y esas personas a las que Dios equipa, Dios les constituyó para una función, hermanos. Y esa función se hace dentro de la iglesia. Y no me estoy refiriendo a este lugar que arquitectónicamente nos ha sido dispuesto para podernos físicamente reunir, no, me estoy refiriendo a la comunidad de gracia, a la comunidad de los santos, a los hijos de Dios, que sea donde quiera que nos confederemos, se establece la presencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos pastores y esos maestros no están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, es decir, dentro de la comunidad de creyentes, no fuera de esta comunión. Ahí es donde se da el equipamiento para que los santos estén preparados para desarrollar, dice Efesios, la obra del ministerio. Todos entonces debemos de ser equipados para la obra del ministerio, y esto hace que la iglesia crezca, y así lo dice Pablo en el verso 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra edificación, comentábamos, significa dar crecimiento. Cuando tú estás atestiguando la edificación de una estructura arquitectónica, estás identificando todo el proceso desde la cimentación, el levantamiento de los pilares, los castillos y todo el proceso de construcción hasta que llega a su culminación. Es decir, edificar significa dar crecimiento, y en este caso al cuerpo de Cristo. Entonces, esto es para nuestro propio crecimiento. Cuando tú estás en la iglesia, y evidentemente no de cualquier manera, porque solamente estar físicamente no vale, ¿no? Cuando tú estás en la iglesia con el deseo de aprender y siendo enseñado bajo la autoridad de tus pastores y maestros, lo que haces es crecer, y Dios te utiliza igualmente para dar crecimiento a la iglesia. Ellos, los pastores y maestros, son las personas a las que Dios ha puesto para ayudarnos a crecer, y esto no lo podemos hacer por nosotros solos, hermanos, por nosotros mismos, en la comodidad de nuestras casas. ¿Por qué? Porque este crecimiento que solo se da al interior de la iglesia, hermanos, es un milagro. Es un milagro. Solamente ocurre en la iglesia. No solamente entonces se trata de estudiar, por supuesto que debemos estudiar y hacerlo individualmente, y hacerlo en el marco del hogar, y hacerlo al seno de la vida conyugal y familiar. Pero el crecimiento, hermanos, es un milagro que solamente ocurre en la iglesia porque Dios así lo ha diseñado. Porque recuerda, al pecado le encanta estar solo. Pero cuando está siendo enseñado para la obra del ministerio, sucede algo más.
Te estás protegiendo contra lo peor de ti mismo, es decir, contra el egoísmo, porque a la iglesia se viene a dar. A la iglesia venimos a recibir la instrucción, el equipamiento, para que finalmente todos nos encontremos funcionalmente habilitados en la articulación de acciones que se deriven al beneficio de alguien más. A la iglesia, hermanos, venimos a dar. Un miembro del cuerpo unido a otro miembro del cuerpo le ayuda. Y esto inequívocamente sucede con un cuerpo que crece saludablemente. Los miembros siempre se van a ayudar entre sí. Cuando un dedo, por ejemplo, se corta y la otra mano no hace nada para ayudarlo, esa mano entonces está atrofiada. No es un cuerpo saludable, pero cuando la mano de forma inmediata entra en el auxilio del miembro dañado, ese cuerpo está creciendo de forma normal y saludable. Los dones con los que Dios equipa a cada miembro de su cuerpo no son para que los usemos para nuestros propios servicios dentro de la comodidad de nuestras casas, sino para que las pongamos al servicio de los demás y en consecuencia, hermanos, la iglesia crezca. Pablo lo dice así en el verso 16: Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben ustedes quiénes son las personas que en cualquier iglesia están más protegidas contra la amenaza del egoísmo y el doble ánimo? Que evidentemente son circunstancias que nos persiguen a todos, pero dentro de las congregaciones locales, ¿quiénes son las personas más protegidas contra estas amenazas, el egoísmo y el cambio de estado de ánimo? Bueno, aquellas personas que se han sometido al servicio del ministerio que Dios les ha encargado. Las más protegidas son aquellas personas que se han rendido al servicio del ministerio que Dios les ha dado, sea cualquiera que sea este ministerio o área de servicio en una congregación local. Ya sea hacer la higiene, recibir a los hermanos, predicar, enseñar a los niños, acomodar las sillas, cantar en el grupo de música, manejar los medios electrónicos, etcétera. Cualquier cosa. Estas personas, hermanos, son las que están aprovechando, han aprovechado el equipamiento y están siendo usadas para la edificación del cuerpo de Cristo y están recibiendo, dice la Biblia, su crecimiento. Son los miembros que se ayudan mutuamente, los que reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Ellos son los que crecen y con quienes Dios hace crecer a la iglesia en amor. Y entonces encontramos un perfecto diseño, perfectamente funcional, debidamente articulado. La ilustración del cuerpo, hermanos, del griego soma, representa un mecanismo inteligente, perfectamente articulado, complementado entre sus partes, vinculado para el desarrollo de tareas complejas. Eso significa un cuerpo. Hemos comentado en algún momento que la cibernética misma, la mecatrónica hoy en día, que son elementos de la ciencia y tecnología que avanzan a pasos agigantados, buscan reproducir las formas del modelo original del cuerpo humano para las tareas más complejas y más avanzadas hoy en día. El cuerpo humano, hermanos, por lo tanto, es una ilustración que el Espíritu Santo inspira en el apóstol Pablo para darnos la idea de cómo debe de funcionar correctamente una iglesia local, donde sus miembros están articulados, debidamente vinculados y coyuntados, y todos contribuyen para el alcance de un mismo propósito y el desarrollo de tareas complejas. Nosotros, como cuerpo de Jesucristo, hermanos, hemos recibido una tarea muy compleja, que es la evangelización y el cumplimiento de la gran comisión. Si nosotros no estamos debidamente vinculados y articulados, si no estamos creciendo, si no estamos siguiendo la verdad con una actitud de amor, esto, hermano, llevará la infuncionalidad a la iglesia. Por eso en un cuerpo sano, una mano recibe la bendición de los ojos y la bendición del pie y viceversa, con el fin de asegurar que el cuerpo se desarrolle bien y crezca y sea edificado en amor. Cuando tú operas en ayudar a sanar un miembro que se duele o se daña de tu cuerpo, lo haces motivado por el amor. Tú intentas mitigar el dolor que inequívocamente está experimentando ese miembro que se ha herido o se ha dañado. Amas tu cuerpo y por lo tanto todos los miembros, toda la inteligencia en un momento determinado opera para darle sanidad o beneficio a un miembro dañado. Entonces, si no estás sembrado de verdad en una iglesia local, ¿sabes lo que te estás haciendo a ti mismo? Te estás robando. Te estás quitando a ti mismo la bendición de esta
gama diversa de circunstancias que aportan crecimiento a tu vida espiritual, estabilidad a tu vida moral y eficacia en tu rendimiento espiritual. Te estás autoexcluyendo de los beneficios que Dios quiere darte a través de la iglesia. Y no podemos vivir separados de la iglesia como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el Salmo 133 nos lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Continúa diciendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entremos entonces al análisis del texto. En primer lugar, en ese salmo encontramos una enseñanza en el versículo 1. En segundo lugar, dos ilustraciones, en el versículo 2 y en la primera parte del versículo 3. Y en tercer lugar, el propósito de la enseñanza se encuentra en la segunda parte del versículo 3. Bien, iniciamos entonces. ¿Cuál es la enseñanza del Salmo 133? Bueno, nos enseña que la unidad en armonía es buena y es deliciosa. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el primer elemento que salta a la vista es esta expresión, mirad. En el contexto histórico es lo que le dice el salmista a sus hermanos cuando provienen de diversas partes del mundo judío a reunirse para la adoración nacional a Jerusalén, en Jerusalén a Dios. Pero también nos lo dice a nosotros cuando llegamos a este lugar y nos congregamos como iglesia, hermanos. Después de que hemos sido perseguidos por el mundo y la influencia de su filosofía a lo largo de toda una semana, la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A lo que muy probablemente se está refiriendo David en este salmo es a la bendición que significa estar juntos y no divididos. O sea, todos bajo un mismo propósito, porque no solamente se trata de estar juntos, confluir en el mismo tiempo y espacio, eso nos lleva a estar juntos, sino que la armonía se define en función de la unidad. Cuando a nivel del alma y los intereses intelectivos, cuando el objetivo espiritual de esta condición conjunta nos lleva al mismo derrotero, nos encamina al mismo objetivo. Entonces no solamente es estar juntos, sino es estar unidos en armonía. ¿Cuál podría ser el contexto histórico en el que David le es inspirado este salmo? Bueno, tenemos que recordar que a David le costó muchos años de guerra y de divisiones poder unificar a la nación bajo su reinado. Entonces nadie mejor que él para percibir los desastres que genera la división de un mismo pueblo. Estar dividido en peleas internas y sin tener un objetivo de vida en común. Esto genera divisiones atroces, hermanos. David, después de haber sido reconocido como rey por todas las tribus de Israel, y gracias a esta unidad, pudo hacer muchas cosas que antes estaban abandonadas o que ni siquiera se habían intentado. Por ejemplo, él establece la ciudad de Jerusalén como el centro de la adoración de la nación. Antes todos se encontraban dispersos, estableciendo mecanismos de adoración particular por tribu. Sin embargo, él establece a Jerusalén como el centro de la adoración nacional en Israel. Él igualmente logra traer el arca del pacto a Jerusalén, igualmente prepara todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiese posteriormente dar edificación al templo y organiza el sistema de adoración de los levitas. En fin, tantas tareas que por causa de la unidad del pueblo, él pudo llevar al frente. Así que aunque David, hermanos, con David se inicia la prosperidad económica, que después se incrementa con Salomón su hijo, lo más importante que ocurre en el reinado de David es que él incrementa la piedad y la adoración a Dios por la unidad. Y es que ahora las 12 tribus podrían estar juntas conviviendo sin que hubiesen guerras y divisiones entre ellas. El reinado de David, hermanos, fue la época en que más alegría y prosperidad hubo. El inicio de la prosperidad religiosa, espiritual, económica, social, y eso produjo un culto a Dios mucho más organizado. Algo que le hacía a David finalmente decir, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, y no como antes estábamos en peleas, en divisiones y en detracciones. Encontramos entonces muchas cosas, hermanos, en esta sola frase inicial. Y como este salmo habla como una figura de la unidad del propósito de la iglesia, entonces voy a intentar explicar el significado de cada una de estas palabras
con la guía del Espíritu Santo, que encontramos en esta parte inicial del versículo. Pero para nuestro contexto, evidentemente, la intención es poderlo aplicar a nuestro contexto eclesiástico. Las primeras dos palabras son las siguientes: bueno y delicioso. Bueno y delicioso. No sé si estoy hablando demasiado rápido, hermano. Ya me subí a mi motocicleta, pero la intención es no dejar el salmo a la mitad. Es un salmo corto con información muy sustanciosa y sería una pena dividir la enseñanza en dos segmentos, en 2 días. Entonces la intención es poderlo concluir. Si me subí a mi motocicleta, súbete a la tuya y alcánzame, por favor. Amén. Todos en moto en esta mañana. Muy bien. Entonces las primeras dos palabras son bueno y delicioso. Dice David que la comunión entre unos y otros es buena y es deliciosa. Entonces no solamente dice que es buena, lo que ya significa que la comunión entre los hermanos es algo provechoso. Eso significa la palabra bueno en el hebreo original, es tov. Cuando Dios inicia el proceso creativo, una vez que el mundo se encontraba desordenado y vacío, dice que comienza las diferentes fases creativas, y cuando terminaba cada una de estas, la palabra de Dios establece que Dios decía que era bueno. Aquello que estaba en el pasado carente de sentido y significado, carente de provecho, ahora estaba lleno de sentido, lleno de significado, productivo y provechoso. Eso significa la palabra tov en el hebreo. Entonces dice el Salmo que no solamente es tov, es bueno, es provechoso cuando estamos juntos, porque evidentemente eso trae beneficios, sino que además dice que es delicioso, o sea que es agradable, es algo que es deleitable, algo que se puede disfrutar. Hay cosas, hermanos, que son buenas, como la medicina. Es buena porque trae un beneficio a tu vida. Una cirugía, por ejemplo, es buena si trae un beneficio a tu cuerpo. Pero hay cosas que, siendo buenas, hermanos, no son deleitables, no son disfrutables. Yo no conozco hasta el día de hoy a una persona que le guste ir a un quirófano porque diga que es deleitable. Es bueno si te tienen que extirpar algo que es necesario, será extirpado, pero de ninguna forma esto va a ser deleitable. Por ejemplo, si tienes la oportunidad de cubrir el costo de una lipo para tu esposa, ¿verdad? O para ti mismo, hermano. Algunos sería bueno que tuvieran la oportunidad de cubrir ese costo, me incluyo entre ellos, ¿verdad? Esto, hermano, finalmente sería bueno para tu cuerpo, pero de ninguna manera las personas que han cursado por esa experiencia médica pueden definir que en el proceso encuentran deleite, de ninguna forma. Cuando a alguien le hacen una rinoplastía, por ejemplo, una operación de la nariz para dejársela finita, delgadita y muy levantadita, muy respingadita, y que al final todo el mundo se dé cuenta que fue sujeto de una rinoplastía, ¿verdad? Cuando llega el resultado final, esto termina siendo bueno para esta persona, pero de ninguna forma el proceso fue deleitable, no fue delicioso. Al revés sucede de la misma forma. Hay cosas que sí son agradables, pero no son buenas, no son provechosas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el pecado. El pecado puede ser muy agradable, pero resulta muy malo para nuestras vidas. Pero lo que Dios nos dice es que este habitar unos con otros juntos y en armonía no solamente es bueno, o sea, no solamente trae beneficios, sino que también es agradable, es delicioso, o sea que nos va a resultar placentero. Bien, ya hemos definido entonces 2 conceptos. La tercera palabra es habitar. Las primeras 2 fueron bueno y delicioso. La tercera palabra es habitar. David dice entonces que lo que nos va a resultar bueno y agradable es habitar. Y habitar no es algo que se haga esporádicamente o por periodos cortos en el tiempo. Por ejemplo, cuando salimos de vacaciones a algún lugar. Eso es relativamente fácil aguantarlo, es fácilmente deleitoso. No es difícil que alguien se deleite en un periodo vacacional. De hecho, lo raro es que alguien no disfrute un periodo vacacional. Es fácil permanecer un tiempo en ese lugar. Pero habitar, hermanos, es mucho más. Habitar es permanecer juntos en el mismo lugar con otras personas por un periodo de tiempo indefinido. O sea, habitar implica permanecer siempre con otras personas en el mismo lugar. Es establecer tu residencia. Por eso, cuando hemos dicho al inicio de la predicación que tener comunión unos con otros consiste en ser corregidos, levantados y sustentados cuando caemos, lo que queríamos mostrar es lo que ahora nos dice el versículo, y es que la iglesia consiste en habitar, en residir, y que residir es todo lo contrario a lo que se hace en un club social.
Habitar es todo lo contrario a lo que se hace en un club, porque en un club, hermano, solamente se está de paso. En un club uno no reside, uno está de paso y hace lo que se le antoja, y así es. Hay normas, efectivamente, que hay que cumplir para tener buenas relaciones, pero finalmente en un club, hermano, tú vas a lo tuyo sin que nadie se meta en tu vida, y así funciona. Pero en la iglesia no. En la iglesia no es así. En la iglesia no es posible, porque en la iglesia hay una comunión, hay una unión en habitación, o sea, hay una residencia. Y cuando esta residencia, esta habitación en unidad se consigue, hermanos, es una bendición que viene del cielo. Esta unidad en comunión resulta un milagro, sobre todo en la sociedad en la que cada quien solamente se ocupa de lo propio. Entonces, cuando tú ves esto en una iglesia, sabes perfectamente bien que esto proviene del cielo. Sabes que esto no es normal. Sabes que esto es sobrenatural. La cuarta expresión, juntos. ¿Cuál fue la tercera? Habitar. La cuarta es juntos y en armonía. También dice entonces que es bueno y delicioso para los hermanos habitar juntos en armonía. Estas dos palabras son la misma en el hebreo. Juntos y en armonía es una sola palabra, pero se traduce con estas dos, para que en alguna forma entendamos que esta palabra en el original no solamente es juntos de manera física, sino que habla de una unidad del alma, una unidad en armonía, como lo decíamos hace un momento. Así como en una orquesta hay diferentes instrumentos, y todos siendo diferentes, tocan la misma partitura para conseguir entre todos un mismo resultado armonioso, una misma sinfonía. Bueno, de la misma forma tiene que suceder en la congregación, porque ese es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios cosmético, es un Dios de paz, es un Dios de armonía. Cuando no hay un mismo sentir en la comunión, no puede haber este elemento conjunto, juntos y en armonía. Cuando no hay un mismo sentir en la comunión, no puede haber habitación, juntos y en armonía. Es entonces, hermanos, cuando la convivencia se vuelve desagradable. Y si persiste mucho tiempo esta desunión, esta falta de armonía, es cuando termina siendo imposible la realización de nuestro propósito como iglesia. Por eso, en estos casos, cuando después de un tiempo de intentar habitar en amor, en un mismo lugar, para llevar a cabo un mismo proyecto de convivencia, si no se consigue, lo mejor es hacer lo mismo que hizo Abraham con Lot. ¿Recuerdan? Vamos a Génesis 13, del 7 al 9, por favor. Génesis 13, del 7 al 9. Dice así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego entonces que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, suele generar sufrimiento al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Puede ser frustrante, pero en ocasiones, hermanos, cuando sucede es normal. Porque solamente será cuando lleguemos a tener un cuerpo glorificado que también entonces tendremos esa unidad en perfección. Una perfección que aquí, debido al pecado, hermanos, siempre será imposible de conservar. Por supuesto hay que intentarlo, pero no siempre es posible conservar la unidad y la perfección. Y hermano, cuando esto se da, no pasa nada. No pasa nada, hermanos. Si se da una necesaria división por esas circunstancias, hermano, así es. No pasa nada. Aún así, aquí tenemos que hacer un esfuerzo para conservar esta unidad. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia: hasta que lleguemos a nuestra patria eterna, a Jerusalén, la celestial. Ahí, hermanos, ahí entonces no tendremos que construir la unidad. Ahí se nos va a dar completamente hecha y perfecta. Y el esfuerzo que debemos de hacer en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, nos lo muestra Pablo en las siguientes palabras en Efesios 4. Vamos nuevamente ahí, por favor. Son unas palabras que nos hablan de guardar algo, no de crear algo.
Y este guardar algo va a ser importante que lo recordemos cuando veamos las últimas dos ilustraciones del Salmo. Y significa esto, que nosotros no podemos crear la unidad, nosotros solo podemos conservarla. Vamos a leer desde el verso 1 de Efesios 4, por favor. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay un andar digno para los hijos de Dios, lo que involucra un andar que no es digno para un hijo de Dios. ¿Cómo es el andar digno? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero fíjate en esto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una solicitud a la que se nos conmina, y esta no es a crear nada, sino a guardar algo que ya nos fue dado hecho. Nuestra tarea es guardar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, esta unidad que le pide Pablo a los Efesios y a nosotros que debemos de conservar, debe de estar basada en la verdad. Y esto es muy importante: la unidad siempre debe de estar basada en la verdad, porque últimamente, por un lado, con la polarización que se ha dado en el cristianismo por las perspectivas denominacionales, y por el otro lado, por el ecumenismo, pretenden los cristianos mal enfocados. Los cristianos mal enfocados pretenden una unidad basada en una postura teológica, o bien en una unidad por los sentimientos, y no es así. La unidad, como nos dice Pablo, tiene que estar basada en un Señor, en Jesucristo. En un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una unidad, hermanos, basada en la verdad. Y esa verdad está en las Escrituras. Por lo tanto, esa unidad basada en la verdad, que ahora nos va a mostrar David con las ilustraciones, debe de estar basada siempre en Jesucristo. Porque si no está basada en Jesucristo, hermanos, en un mismo Señor, como nos dice Pablo, no es la unidad en el Espíritu. Es otra forma de unidad, pero no es la unidad en el Espíritu. Quiere decir que no será una iglesia. Cualquier unidad que no está basada en la verdad, que es Cristo, nunca constituirá una iglesia. Podrá ser cualquier otra cosa, podrá ser incluso un club cristiano, pero finalmente un club que no se va a diferenciar en mucho de los demás clubes del mundo, a excepción de un barniz externo de cristianismo. Vamos a ver esto en los siguientes versículos del Salmo 133. Versículo 2, por favor. Y la primera parte del versículo 3. Dice así, dos ilustraciones. La bendición es una unidad que alcanza a toda la iglesia. Dice así: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? El sumo sacerdote. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. También es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Bien, la primera ilustración: cuando Dios le ordenó a Moisés que Aarón fuese apartado como sumo sacerdote, le dio una serie de indicaciones para su consagración. Y después de indicarle cómo se habría de vestir, el Señor le dice a Moisés en Éxodo 29:7 lo siguiente. Dice así: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Derramará un aceite especial llamado el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, sería derramado y sería ungido. Este aceite, hermanos, simbolizaba la bendición de Dios sobre Aarón. El aceite como una sombra, una imagen del Espíritu Santo capacitando a Aarón para su oficio de sacerdote. Y no era un aceite cualquiera, era un buen óleo, como lo dice el Salmo 133. Y este buen óleo, este aceite, Dios le entrega la receta a Moisés en Éxodo 30, versículos del 22 al 30.
Un aceite especial, hermanos, para la consagración, no para cualquier otro uso, sino para la consagración, una función especial, elaborado con unas especies muy raras y costosas que producían una fragancia profunda y muy especial. Esta fragancia era la imagen del Espíritu de Dios, descendiendo primeramente sobre Aarón como su aroma, llegando posteriormente a todo el pueblo, a toda la nación. Y así, hermanos, debe de ser la unidad del pueblo de Dios. Algo muy raro de encontrar. Tanto que solamente se da en la iglesia y profundamente agradable de disfrutar. Y que solo se disfruta en la iglesia del Señor. Es como cuando te aplicas un buen perfume. Y su aroma no solamente te deleita a ti, su aroma deleita a todos los que se encuentran cercanos a ti. Dependiendo de la calidad del perfume, hermano, el fijador permitirá que este aroma permanezca en tus vestiduras o en tu piel por una larga duración y que su alcance sea a metros de distancia y que cuando entras a la iglesia la gente te distinga, ah, ya llegó el hermano del buen perfume. Es que ya literalmente saturó de ese buen aroma, de esa buena fragancia, el espacio de la congregación. Es un ejemplo. Por eso, hermanos, es una ilustración que el Espíritu Santo inspira a David para mostrarnos cómo es la comunión que debe de existir en el pueblo de Dios. Y es una imagen que tiene dos significados. Uno, el que acabamos de comentar. O sea, el placer como el que produce el oler un buen perfume agradable. Y el segundo significado, no solamente es el placer, sino que desciende sobre todo el pueblo. El aceite, hermanos, se vertía en una cantidad tan abundante que de la cabeza de Aarón descendía por la barba, por sus vestiduras, llegando hasta el borde de las vestiduras del sumo sacerdote. Así que esta imagen, hermanos, muestra dos cosas: que la unidad debía de ser algo precioso, algo agradable, y además debía de llegar a todo el pueblo de Dios. Ese aceite era costoso, muy especial, y por eso es una gracia. La unidad, hermanos, es un regalo. Y por eso esta gracia, cuando desciende del cielo, la tenemos que conservar. Esta gracia, hermanos, este aceite es raro, es precioso, y así es la unidad y la armonía del pueblo de Dios. Es algo raro, hermanos, y muy costoso. Dice Isaías 53 que el costo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesucristo. Entonces, no es algo fácil de conseguir, porque es un regalo de Dios. Por eso cuando el Señor la envía, hay que conservarla. No es algo que nosotros creemos, es nuestra responsabilidad conservarla. Aquellas personas que llegan a la iglesia y que hurgando entre sus miembros llegan a destrozar esta unidad, lo que están haciendo es pisotear este aceite que es de Dios y que desciende del cielo. Hermanos, es un aceite santo. La unidad de la iglesia es algo que Dios considera santo. Y por lo tanto, alguien que atenta contra esta unidad, que está cimentada en la verdad que es Cristo, lo que está haciendo es rebelarse en contra de Dios mismo. Entonces hemos visto una ilustración, pero nos da otra en el inicio del versículo 3. Y David dice a continuación que esa unidad en armonía del pueblo es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón, hermanos, es un monte de Israel, es el monte más alto de Israel y se encuentra al norte a 300 kilómetros de distancia del monte Sión. Y el monte Sión se encuentra, o al pie del monte Sión se encuentra establecida, ¿qué ciudad? La ciudad de Jerusalén. Entonces Hermón se encontraba al norte a 300 kilómetros de Jerusalén. Sus cumbres, hermanos, siendo las más altas, generalmente se encuentran cubiertas de nieve. Y esa humedad, hermano, se produce desde la base del monte y sube y produce un rocío, el rocío del que habla el Salmo. Es un rocío que dicen los que saben que es muy denso y es muy rico y vuelve a descender sobre las laderas del monte y entonces llena de fertilidad esas tierras que están en la base de la montaña, en la base del monte Hermón. Pero parece ser que a veces hay una corriente de aire frío que recorre esta cordillera.
Porque recordemos que el monte Hermón forma parte de una cordillera y traslada ese vapor hacia el sur, donde se encuentra el monte Sión, y deposita este rocío denso, fresco y delicioso en Jerusalén. Por eso David le es inspirada esta imagen. Recordemos que David le costó mucho unificar el reino. Cuando David veía entonces a todas las tribus del norte venir a Jerusalén, cuando antes estaban separados por guerras y rencillas, era como ver ese rocío que venía desde el norte, desde el monte Hermón, y que se depositaba sobre el monte Sión, sobre Jerusalén. Esto, hermanos, era una bendición para David, una bendición de Dios. Entonces aquí vemos dos palabras y dos conceptos también. En primer lugar, el rocío, que es algo muy bueno, algo precioso, especialmente en tierras desérticas. Y en segundo lugar, que desciende. No solamente es un rocío bueno, sino que desciende al monte Sión, sobre Jerusalén. En nuestro caso, desciende sobre la iglesia. Algo bueno, algo precioso. La unidad que desciende sobre su pueblo. Esta, hermanos, es la segunda imagen que coincide con la primera. La unidad es un regalo de Dios. Desciende de lo alto. Tanto el buen óleo como el rocío de Hermón es algo que Dios hace descender del cielo. Es algo que viene de lo alto, no es algo que nosotros podamos producir. Por eso, cuando esta unidad en armonía llega a la iglesia, lo que tenemos que hacer es procurar conservarla. No podemos producirla. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es destruirla. Por eso Pablo nos anima a que conservemos esta unidad. Esta es la enseñanza de las ilustraciones de este salmo, que esta unidad que el hombre destruyó con el pecado, solo Dios la puede producir, y solo Dios es quien la hace descender sobre su pueblo para que su pueblo la disfrute. Y que nosotros, como lo dice Pablo en Efesios, lo que debemos de hacer es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No somos perfectos, por eso van a venir las desavenencias, pero debemos de ser solícitos en guardar aquello que Dios nos ha dado. Aunque las desavenencias eventualmente son buenas cuando suceden, no nos deben de asustar, porque nos ayudan a perfeccionarnos. El superar estas fricciones nos ayudan a pulir nuestras imperfecciones y nos llevan a más santidad. Entonces, hermanos, no pasa nada. Al final, todo es para crecimiento en la unidad, en la armonía, en el amor, en la santidad. Hay que entenderlo así. Es para crecer. Y aunque es cierto que el pastor tiene una función muy importante en la conservación de esta unidad, no es menos cierto, hermanos, como lo vemos en el libro de los Hebreos, que necesita la colaboración del resto de la iglesia para poder llevar esta unidad a cabo, para poder conservar esta unidad. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando no hay una contribución colaborativa de la iglesia por vía de la obediencia al recto precepto de la Escritura, al trazo de la palabra, entonces dice la palabra de Dios misma que al pastor, al ministro, deja de serle deleitable el ejercicio del ministerio. Y deja de hacerlo con alegría. Y finalmente esto deja de ser provechoso para toda la congregación. ¿Por qué es tan bueno, hermanos, entonces, que entendamos que todos coparticipamos en la responsabilidad de ejercer con solicitud la conservación de la unidad del Espíritu? ¿Por qué es tan buena esta unión de armonía en la iglesia? Porque hay que conservar esta bendición, y como toda bendición que desciende del cielo. Fíjate lo que dice el versículo 3, Salmo 133, verso 3, segunda parte. Dice así: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que donde se destruye la bendición enviada desde el cielo, o sea, donde no se conserva esta unidad en armonía, allí no envía el Señor bendición.
y vida eterna. Por eso es tan importante conservarla. Por eso nos aferramos tanto en tenerla. Por eso de verdad, hermanos, nos aferramos tanto en conservarla, aunque eso en ocasiones eventualmente represente ser menos miembros en la congregación. Pero es muy importante estar en un mismo sentir. La armonía en la iglesia es fundamental para cumplir el propósito para la cual fue llamada. Una cosa más. En español, esta palabra envía no corresponde del todo con el sentido original del hebreo original. Porque esta palabra, cuando se define así, que Jerusalén, reunida y unida, allí es donde el Señor envía, esta palabra significa manda, significa ordena. O sea, el Señor ordena en esas condiciones de unidad y de armonía que llegue la bendición y vida eterna. Es como un decreto de Dios, o sea que se va a cumplir. Hay una garantía de cumplimiento porque es una ordenanza de Dios, es un imperativo de Dios bendiciendo y dando vida eterna donde hay unidad y donde hay armonía, donde hay solicitud de conservar la unidad del Espíritu. Nosotros, hermanos, entonces solo tenemos que conservar la unión en armonía, el resto lo envía el Señor como una orden. En el original hebreo es una orden entonces, es un mandato. Si la iglesia está en unión, en armonía, se va a cumplir la bendición de este versículo 3 en la segunda parte. Así pues, entonces, hermanos, Dios ordena que tu vida y la mía sean bendecidas aquí y que encontremos los efectos de la vida eterna. Esto ocurre, hermanos, en la iglesia. Mi deseo para nuestra iglesia es que lo que ocurra aquí sea lo mismo que ocurría en Jerusalén, cuando llegaban del norte las tribus a rendir adoración al Dios del universo. Aunque seamos una iglesia imperfecta, para eso, hermanos, debemos de perseverar en estar juntos, porque al pecado le gusta estar solo. A nadie le gusta ser observado cuando hace algo malo, a nadie. Por eso generalmente huimos de la iglesia, a veces inconscientemente, pero otras veces en una forma consciente, porque a nadie le gusta ser reprendido y exhortado, y eso lo podemos entender cualquiera de nosotros. A nadie le gusta, nadie disfruta de ser exhortado, reprendido o disciplinado. Pero es que, hermanos, no estamos en un club, estamos en la iglesia. Dios dice que no solamente es bueno estar juntos, sino que es agradable. ¿Por qué, hermanos? Porque trae bendición y vida eterna. Nuestra tarea es conservar solícitamente la unidad creada por gracia, hermanos, desde el cielo y que desciende sobre nosotros en la comunión de los santos, en la congregación, en la comunidad de gracia, en la comunidad de los santos, los hijos de Dios. Que nuestra iglesia sea un depósito de la bendición. Conservar la unidad. Y entender que la mayor parte de las bendiciones que como hijos de Dios van a ser entregadas a nuestras vidas, nos serán otorgadas aquí. Y no me refiero a este lugar, me refiero dentro de la comunión, dentro de la comunidad de los santos, en la asamblea de los hijos de Dios, donde quiera que estemos. Aquí serán entregados esos benditos elementos de gracia, bendición y efectos prácticos de vida eterna. Conservemos juntos, solícitamente, hermanos, la unidad del Espíritu en la base de la verdad, siguiendo la verdad en amor. Vamos a orar. Bendito Dios,
No es sencillo, no es fácil. Pero es nuestra tarea, Señor, es nuestra responsabilidad. No podemos crear la unidad, pero sí podemos destruirla. Por lo tanto, somos llamados por tu Espíritu Santo a ser solícitos en guardar la unidad. Hay una base no negociable que nos une y es la verdad. No son los sentimientos de armonía y de unidad, no son sentimientos. Es una base única. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Padre de todos, que es Dios de todo y sobre todo. La unidad está en la verdad, y esta se encuentra en tu palabra, en las Escrituras. Bendición y vida eterna, habitando juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza por las barbas de Aarón hasta la parte final de sus vestiduras, como ese viento fresco, ese rocío lozano, denso, lleno de vitalidad, que desciende de Hermón hacia Sión y desciende en Jerusalén, que desciende sobre esta congregación. Es ahí donde hay bendición y vida eterna. Es esa iglesia la que es usada con eficacia, que demuestra con los hechos, por la verdad y el amor, que somos discípulos de Jesús. Porque si en algo somos distinguidos, es en el amor, como Él nos amó en verdad. Señor, perdónanos por las veces que no solamente hemos sido solícitos en conservar, sino por las veces en que hemos atentado contra la unidad. Perdónanos y ayúdanos. Gracias por hablarnos. Gracias por unirnos en la base de tu gracia y por fortalecernos para conservarnos unidos. Ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.